Oye. Listo. Jorge, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Jorge. Buenas tardes, bienvenido. Pues, Jorge, bienvenido aquí a Recomienda un buen libro. Estamos contentos y agradecidos de que nos hayas aceptado la invitación para platicar contigo de tu más reciente libro, Partes de Guerra. Bueno, aquí se están incorporando acá los lectores. Como bien sabes, bueno, tenemos un poquito el horario complicado para México, todavía como la parte del laboral, y entonces así como que van entrando poco a poco, pero pues bueno, bienvenido seas, y aquí comenzaremos acá con las preguntas. Bueno, antes Víctor va por ahí a comentar algo. Jorge, Bueno, buenas encantado de tardes, estar. bienvenido a Recomiéndame un buen libro. Pues voy a leer algunos datos biográficos porque tu producción y tu biografía es bastante extensa, entonces trataré de ser breve. Jorge Volpi nació en 1968 y comenzó a escribir muy joven, a los 16 años, tras participar en un concurso de cuento del Centro Universitario México, al que también acudieron Ignacio Padilla y Eloy Urroz, con quienes más tarde elaboraría el Manifiesto Crack. Fue catedrático de la Universidad Marista y de la UDLAP. Luego se decantó por lecturas de historia, filosofía y ciencia. Se tituló en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, es una obra bastante extensa, tal vez después platicaremos algunos de tus otros libros. Aquí mencionan escritor atípico en la esfera cultural mexicana. Volpi se documenta a fondo antes de empezar una obra y siente una gran pasión por el mundo de la ciencia y sus implicaciones, así como por la política y el pensamiento actual. Sus novelas van dirigidas a un lector culto, inquieto e inteligente, a fin de inducirlo a una reflexión ética en el fondo. Y una de las declaraciones que ha hecho en alguna entrevista Jorge, dice: me siento orgulloso de los libros que he leído, quizá más de los que he escrito. Entonces, bueno, pues Jorge, bienvenido. Te agradecemos mucho. El día de hoy estaremos platicando de tu libro más reciente, Partes de Guerra. Y bueno, pues vamos aquí a dar la palabra conforme fueron llegando nuestros compañeros. Bienvenido a Recomiéndame un buen libro. Gracias. Pues muchas gracias, encantado de estar con ustedes desde acá. Ahí lo estamos perdiendo. Sí, se congeló. Bueno, ahí esperamos un ratito. Sí. Y bueno, pues va a tocar el primer turno a Amanda. ¿Ya nos escuchas, Jorge? ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Bueno. Volvió a conectarse. Okay. Hay un problemita de conexión, pero ahorita continuamos. Mientras, ¿quién se le vienen sus preguntas para realizar? Lo primero. Bueno, Amanda ya es la que abre. ¿Sí nos escuchas, Jorge? Apenas está conectándose. Volvió a desconectarse. Pero bueno, esperemos un momento.
Pero sí, justo lo que comentaba Daniela, hay que checar, ¿no? Estos detalles y bueno, la ventaja y la oportunidad que tenemos ahorita al autor para salir de dudas y para checar todos esos pequeños, pues no sé si sean errores o al final de cuentas como la novela es una historia novelada, digo, pudo haber jugado con las fechas, ¿no? Que es otro de las O cosas que hacen para que cuadre. más bien como que va y viene en el tiempo, entonces, al momento que se refiere, todavía existía Aeromar y ya después ya no. Quién sabe ahí qué pasó. Se está conectando su audio. A ver, espero que se escuche mejor. Ya Sí, aquí, ya te escuchamos bien. ya te Muy bien. escuchamos. Bueno, Mu- perfecto. mu- Adelante, por favor, encantado. Muchas gracias, Jorge. Amanda, adelante con tu pregunta. Hola, buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí, Jorge. Yo tengo una pregunta y a lo mejor es incómoda, pero cuéntame por qué este gusto por escribir estas cosas tan duras, tan desagradables, o sea, tristemente ciertas, pero ¿qué pretendes lograr? ¿Qué pretendes lograr evidenciando esto? O bueno, no sé si solo evidenciando, sino plasmando esto que todos sabemos que existe. Sí, bueno, pues muchas gracias y gracias por la pregunta. Es una pregunta que yo también me he hecho a mí mismo. Yo tengo que, digamos, contarles que pues yo pertenezco a este grupo de amigos que se llamaba El Crack y en general pues teníamos una vocación literaria que estaba muy vinculada con lo libresco y con el mundo de la cultura y durante mucho tiempo pues estuvimos intentando escribir historias que no ocurrían en México, que tenían que ver con temas que nos interesaban a cada uno, a mí en particular la ciencia, que vuelve a aparecer en cualquier caso en esta novela. Como ustedes sabrán, escribí En busca de Klingsor, una novela sobre la Segunda Guerra Mundial, que también era un tema terrible, pero que nos queda bastante lejos a los mexicanos. Luego, una trilogía de libros que ocurren en Francia, en Rusia, en Alemania, y probablemente yo hubiera seguido explorando ese universo, digamos, de temas que a mí me interesaban particularmente. Pero hace 10 años yo regresé a vivir a México después de una temporada fuera. eh, y después de esa temporada fuera, mi regreso a México pues ha coincidido con, con un México que no se parece al que yo dejé. El México que yo había dejado antes de irme, sobre todo yo vine aquí a España por primera vez en 1996. Era un México con muchas contradicciones, un México autoritario, pero un México a fin de cuentas relativamente en paz, o por lo menos donde la violencia siempre era soterrada. En mi regreso a México, de pronto la violencia que vivimos es la misma que estamos experimentando hasta el día de hoy, una explosión enorme de violencia, con unas cifras que nos colocan en lo que parecería justamente una guerra civil. Desde el 2006, 250,000 muertos, 100,000 desaparecidos, un número incalculable de desplazados internos. Y de pronto es como si estos temas se volvieran ineludibles, como si para un escritor de mi generación y de generaciones más jóvenes no hubiera otra cosa de la que pudiéramos hablar sino de lo que está pasando alrededor de nosotros y que pese a todo, en muchos sentidos, no queremos ver. Entonces, eso es lo que me ha pasado y lo que le ha pasado a muchos de mis contemporáneos y escritores incluso más jóvenes. Como decía la artista mexicana Teresa Margolles, ¿y de qué otra cosa podríamos hablar cuando tenemos estas cifras de violencia y estas situaciones tan terribles? Y de pronto los 3 últimos libros que he escrito volvieron a México. Las Elegidas, una novela breve, en verso, pero sobre un tema terrible, el tráfico de mujeres. Luego una novela criminal,
esta historia que retrata a través del caso de Florence Cassé y de Israel Vallarta cómo no hay justicia en México. Y luego, después de 4 años, esta novela sobre violencia otra vez en México y sobre una meditación sobre los orígenes de la violencia. Es como si no hubiera podido escapar a estos temas. O sea, créeme que si fuera por mí, probablemente estaría tratando otros. De hecho, ahora finalmente, después de estos 3 libros, estoy escribiendo un ensayo largo que no tiene que ver con México ni con la violencia. Pero durante un tiempo fue casi ineludible. No es ni siquiera que me gustara. Era como algo que me parecía que tenía que hacer, tratar de explorar este tema de la violencia, de las violencias en México desde la literatura. Porque la literatura para mí, eso sí, siempre ha sido una forma de acercamiento a la realidad, una forma de conocimiento y no solo una entretención. Pues me parecía necesario que la literatura y a través de las herramientas de la literatura, de personajes ficticios o reales, de tramas y de lenguaje, explorar las razones, los motivos, los comportamientos ligados con esa enorme violencia. Entonces, sin duda se trata de temas terribles y de temas desagradables para mí mismo, incluso dentro de mi mismo grupo de amigos, me han dicho que es muy difícil a veces leer varios de estos libros, pues precisamente porque nos hacen confrontarnos una vez más con esta violencia, pero desde lo literario. Esa es, digamos, la ambición que yo tendría, que la literatura nos revele un poco mejor por qué somos como somos y por qué estamos haciendo con México esto que desde hace años hemos hecho. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Gracias. Jenny, adelante con tu pregunta, por favor. Gracias, Víctor. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos mis compañeros. Pues fíjate que sí, ¿no? Nos tocas este libro con este tema tan difícil, ¿no? Que es esta violencia cotidiana, esta violencia que vivimos en muchos lugares del país, pues a diario, que se escuchan los noticieros, que sabemos por amistades, que nos vamos enterando. Pero también siento que 2 de los temas muy importantes que pusiste en la novela una fue esto de la neurociencia, que a mí me dejaste pensando, ¿no? Si algo se podría hacer mentalmente o neurológicamente para evitar estas explosiones de violencia, en especial en los jóvenes. Y la otra creo que es esto de la empatía, ¿no? A veces creo que nos volvemos empáticos con algunos temas o con algunos personajes y a algunos nos falta esa empatía también para poder solucionar o poder pensar en qué hacer con nuestro país como está con la violencia. Por un lado me hiciste de repente sentirme del lado de, pues desgraciadamente del victimario, ¿no? De ponerme de su lado pensando en qué haría y por qué lo hizo. Y por el otro lado me ponías del lado de la víctima, la que lo sufre, ¿no? El por qué sufrió esto, y más en un círculo que era el suyo. Entonces sí, creo que mi pregunta va por ahí. No sé, ¿tú qué piensas sobre esto de la empatía ya social que tenemos con toda esta violencia en nuestro país? Y creo que también en muchas partes del mundo. Y esto de la neurociencia, ¿tú qué opinas de esto tan importante? Creo que lo pudiste meter en la novela, el para poder solucionar parte de toda esta violencia que vivimos a diario. Gracias. Pues muchísimas gracias también por tu pregunta, Jenny. Pues sí, esta novela surge finalmente de unir 2 obsesiones antiguas. Por un lado, esta violencia entre los jóvenes, que sobre todo para mí servía para reflexionar metafóricamente la pregunta de por qué un niño se puede de pronto volver alguien tan violento y un asesino, era una pregunta metafórica para tratar de decir por qué México se convirtió en este país inmensamente violento. Y del otro, la neurociencia, que ha sido un tema que me ha ocupado a lo largo de los últimos 15 años. He estado estudiándola y luego dando cursos, clases, escribí un pequeño ensayo, Leer la mente, sobre neurociencia y literatura. Y ahora estoy escribiendo incluso temas relacionados otra vez con este tema. Me parecía que era un enfoque un poco distinto de muchos libros que se han publicado en efecto sobre violencia en México. Aquí el que un grupo de neurocientíficos fuera quien se preguntara
por qué esta violencia, de dónde viene esta violencia, me parecía que era una aproximación que podría ser atractiva. Y sobre todo, pues estos neurocientíficos se preguntan, ¿no? ¿Por qué esa violencia en los niños y en general por qué esa violencia en el país? Y a lo largo de la novela, pues se hacen las preguntas y luego se dan varias respuestas, hipótesis, teorías, que son las mismas que yo me he planteado. Es como si yo me hubiera sumergido yo mismo en ese mundo, tratando de entender un poco mejor de dónde viene esta violencia. Y en efecto, hay aproximaciones de estos personajes que tienen que ver con causas puramente internas de los niños, examinan sus condiciones patológicas, neurológicas, psicológicas, psiquiátricas, y en qué medida esas determinan su comportamiento violento, pero no dejan de hacer referencia todo el tiempo también a las causas externas, a la violencia que observan todo el tiempo a su alrededor, violencia hacia los migrantes, violencia del crimen organizado, violencia de las fuerzas de seguridad, violencia que está presente todo el tiempo en los medios de comunicación, en sus pantallas, en las redes sociales, en los videojuegos. Entonces, todos estos elementos para tratar de darnos cuenta de esta cuestión multifactorial que determina la violencia. Y en efecto, algo que inevitablemente nos pasa y pasa en todos los países con índices de violencia tan altos, es que empezamos a partir del 2006 contando el número de muertos. Todos los días en los noticieros nos decían cuántos eran. Y cuando eso empezó a ser ya demasiado y por lo tanto al mismo tiempo terrible y poco significativo, eso desaparece. Luego empieza a normalizarse el discurso de la violencia durante el sexenio de Peña, después de la guerra contra el narco de Calderón, y ahora seguimos un poco en la misma tónica, haciendo como si no pasara, aunque las cifras siguen siendo espeluznantes. Entonces, frente a ese no ver, la literatura tiene la capacidad de ponernos, igual que los neurocientíficos, en el papel tanto de las víctimas como de los victimarios, tanto de las víctimas como los verdugos, que en este caso, en esta novela y en este caso que se cuenta, quienes ejercen violencia también la han sufrido de muchas maneras. Y entonces esa espiral de violencia, de alguna manera, es la que tendríamos que frenar. Y la manera de hacerlo, pues justo es encontrando una primera aproximación empática hacia los personajes, pero luego a partir de ahí, pasar de la pura empatía, que tampoco llega a transformar las cosas, a la acción, a la compasión racional, a la manera realmente de intentar actuar en algún sentido para cambiar las cosas. No, muchas gracias, pero sí, qué triste realidad, pero muy cierto. No, y gracias por meter la neurociencia, porque sí se me hizo muy interesante. Gracias, Jorge. Gracias, Jimmy. Edgar, adelante. Edgar. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Me pareció muy interesante la novela. ¿Sí me escuchan? Porque Sí, perfecto. los veo medio friseados a todos. Me gustó mucho la novela, así me gustan esas novelas fuertes que te hagan estremecerte, eso me gusta. Me gustaría saber, Jorge, ¿te inspiraste de algún caso específico para esta novela? ¿O cómo fue tu proceso de documentarte para escribirla? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta, Edgar. Bueno, esta es una novela de ficción, a diferencia de una novela criminal, mi novela anterior, que por cierto se ha hecho una adaptación a serie de televisión, así que les doy la primicia que se estrenará el próximo 25 de agosto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, a diferencia de esta que era una novela de no ficción, ahora yo quería otra vez volver a la ficción, es decir, permitirme crear unos personajes. Ahora, esta creación de personajes siempre está basada en personajes que también son reales. Yo me puse a ver cuántos casos había habido, no solo en México, sino en otras partes, de homicidios cometidos por niños y adolescentes. Hay un número muy alto en muchas partes. No es un fenómeno solo de México. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en Gran Bretaña, de niños que asesinan a otro. Otro caso
terrible ocurrió en Francia. En Estados Unidos todo el tiempo tenemos casos de, sobre todo, adolescentes y niños que tomando armas asesinan a otros niños y a muchas otras personas. Y en México, desde el 2006, desde la guerra contra el narco, también ha aumentado las cifras de niños muertos, en general, por la violencia, y luego de niños que se han convertido también en criminales desde muy temprana edad. Pero yo lo que hacía era recopilar todas estas historias y a partir de ellas tratar de crear personajes que son ya de ficción, es decir, que no existen por sí mismos, pero que están basados en muchos otros. Y los personajes reales que están en el otro espectro, los neurocientíficos, también tienen modelos distintos de la vida real. Pues yo trabajaba en la UNAM, terminé conociendo a algunos neurocientíficos, más mi propio grupo de amigos está un poco transfigurado ahí, porque ese es el poder de la ficción literaria, que podemos amalgamar elementos de lo real, combinarlos con la imaginación y a partir de ahí crear otros personajes que aunque sean falsos no dejan de ser también ciertos. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Samantha, adelante. Hola, buenas tardes, Jorge. Qué gusto leer tu novela. Les comentaba que yo fui de las afortunadas de que se cambiara la fecha para poder participar y escucharte, y estoy muy contenta por eso. Entonces, la verdad es que sí es un tema fuerte, pero creo que es muy acertado y me gusta mucho, pues, cómo lo manejas, ¿no? Por ahí hubo una parte en la que tú mencionas el discurso de si el hombre es bueno o malo por naturaleza, de Rousseau y Hobbes, ¿no? Y por ahí me gustó mucho una frase con la que te presentó Víctor, que tú decías que te enorgullecías más por los libros que habías leído. Entonces, mi pregunta sería por ahí, o sea, ¿cuáles libros considerarías imperdibles para un poco entender el contexto que está pasando México, tanto a nivel como científico o filosófico o político, y entender como esta cuestión de violencia, ¿no? Que incluso no sé si han sido tus mismas fuentes o que las hayas leído antes, ¿no? Que te hayan inspirado para escribir esto. Sí, bueno, en este caso, digamos, para este libro no es que haya hecho una investigación como para otros, porque habían sido temas que había estado explorando para los dos libros anteriores. Entonces, por un lado, pues sí, hay una bibliografía importante sobre temas sobre el origen de la violencia. Desde luego podemos ir a Hobbes y a Rousseau y a toda la tradición filosófica que lo estudia, hasta llegar recientemente a Steven Pinker o a otros que les siguen preocupados sobre cuál es nuestra verdadera característica, si somos violentos por naturaleza o no. En el libro también se menciona, en relación con Elvira, que estudia sobre todo a los primates en vez de estudiar directamente a los humanos, para tratar de entender también los orígenes de la violencia ahí. Entonces ahí, pues tanto Margaret Mead como Franz de Waals han estudiado muy bien el comportamiento de los primates y su tendencia o no hacia la violencia y en qué medida eso nos prefigura también a nosotros. Hay estudios que tienen que ver con neurociencia y violencia y genética y violencia que también han sido muy interesantes en ese sentido. Y luego, por supuesto, ya todos los libros que han explorado directamente la violencia mexicana reciente. Libros periodísticos que han sido muy importantes, libros también de análisis de lo que ha ido ocurriendo. De esos últimos, pues solo por mencionar un caso, creo que un libro importante al respecto, bueno, que dos libros importantes al respecto han sido los que ha publicado Osvaldo Zavala recientemente, para tratar de ver cómo se ha utilizado la idea del narco y de los cárteles, precisamente en el marco de la política y de la violencia, o el libro también de ensayo relativamente reciente de Cristina Rivera Garza. Sí, habría una bibliografía, digamos, ya ahora sí muy amplia sobre el tema, tanto de la violencia en general como de la violencia mexicana reciente. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela, adelante. Hola, buenas tardes. A ver si pudiera hacer dos comentarios. Sí, claro. Ok. El primero es sobre la novela. Me gustó la parte de la neurociencia, la historia del caso de los niños
Sin embargo, a mí me gustaría saber por qué se incorporó esa parte donde Lucía está muy obsesionada con la historia de Luis y nos lleva a saber que tiene 34 amantes. En lo personal, a mí esa parte no me gustó. Siento que, y para ahí va mi pregunta, si alguien de la editorial o si fue planeado, el hecho de incorporar esta historia entre Lucía y Luis sobre esta investigación por aparte de sus amantes, ya que yo en el transcurso de la novela esperaba encontrar algo como, a lo mejor yo estoy mal como persona, ¿no? El hecho de que esperaba que el caso fuera más abordado, yo estaba viendo en qué momento, o sea, ya sabíamos lo que iba a pasar desde el inicio, pero dije, ¿en qué momento el escritor Jorge Volpi nos va a empezar a sacar como todo desglosado y voy a acabar como con un terror de saber qué es lo que están haciendo los niños? Inclusive en la parte de la neurociencia, pues son esos dos puntos que a mí me llamaron muchísimo la atención en la novela. Sin embargo, en la parte empática es cuando entendemos la historia de Lucía, que fue una persona agredida, etcétera, pero sí, o sea, tengo esa como curiosidad o esa duda de por qué hubo un momento en que como que es una historia distractora para tal vez suavizar un poco el nivel de violencia, y por eso digo que yo a lo mejor estoy mal porque yo esperaba más violencia en el rango de la neurociencia, en los niños, porque de hecho nos estamos acostumbrando muchísimo a escuchar este tipo de noticias y a lo mejor como que, mira, estos niños mataron y se acabó. Siempre estamos escuchando violencia, 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 pero a lo mejor esperaba que en lugar de esa historia de Lucía, como que en la neurociencia y todo, nos dieras como más razones, y creo que ahí queda un poquito más suavizado. Ese es un punto. Y el otro es un tema, a lo mejor temporal, que a mí me causó mucho ruido, porque nos mencionas que en 2019 muere Luis, mencionas la aplicación del TikTok, sin embargo, ellos viajan por Aeromar, entonces esa aerolínea dejó de viajar en Chiapas como en los 2002, 2005, no sé, entonces ahí yo sé que es algo de ficción, pero me causa mucho ruido como esa, ¿qué pasó temporalmente? ¿Yo me perdí o qué fue lo que pasó, no? Bueno, pues te agradezco mucho tus comentarios y tus opiniones, como todos los lectores tienen derecho a que les gusten cosas, que no les gusten cosas, cuestionar los libros, en fin, para eso los escribimos. De la parte última, pues tengo que decirte que es algo que, por supuesto, no me preocupé por investigar cuando acabó de Aeromar viajar o no a Chiapas. Entonces, por un lado lo puedes ver simplemente como un error, o sí, del otro lado, pues siendo ficción tampoco es muy relevante. Cualquiera de las dos lecturas finalmente es adecuada. Yo te diría simplemente que, claro, yo escribí esta novela en la pandemia. Entonces, mi intención original era viajar primero a Frontera Corozal y después escribir la novela. Pero como llegó la pandemia, me fue imposible por completo hacerlo. Entonces, en realidad lo hice al revés. Entonces, lo que hice fue que escribí la novela en la parte más dura de la pandemia por completo. Escribí muy rápido una primera versión en esos primeros 8 meses. Entonces, imaginé el viaje a Chiapas y por supuesto no me preocupé por ver qué vuelos había, porque en esa época no se podía ni siquiera volar. O se podía volar, pero era, digamos, muy riesgoso, entonces ni siquiera lo intenté. Y en realidad volé y fui a Frontera Corozal hasta haber acabado la novela. Pues probablemente a eso se deba que sea en efecto Aeromar, aunque yo recuerdo haber ido a Frontera Corozal, en realidad a San Cristóbal, en Aeroméxico. Pero bueno, eso, digamos, finalmente es algo menor, pero te agradezco lo puntilloso de la lectura y de saber cuándo volaba Aeromar a San Cristóbal o a Tuxtla. Bueno, del otro lado,
ahora sí, a mí me gusta, y lo he hecho siempre, combinar historias distintas en una misma historia porque me parece que sirven unas a otras de reflejo. Pues desde que empecé esta novela, eso sí, nunca tuve dudas, yo sabía de qué iba a tratar. Y yo sabía que iba a tratar de la historia de un grupo de neurocientíficos que iban a estudiar el crimen y de los niños en donde se cometía el crimen. Y siempre imaginé que el centro que iba a ubicar y a construir la historia relacionando estas dos iba a ser el personaje de Lucía. Y sabía también que Lucía iba a tener una historia muy complicada de violencia y que al mismo tiempo la historia de Lucía iba a estar vinculada sobre todo con el personaje de su maestro, que iba a terminar siendo más que un Don Juan o cualquier cosa así, sobre todo alguien que engaña todo el tiempo y da una apariencia de lo que no es. Entonces, en la construcción de la novela, para mí era importante que este grupo, que parecía el grupo de científicos que representan en algún sentido al principio de la novela la civilización, o sea, los científicos que son de la UNAM, del Centro de México, todos reconocidísimos y aparentemente perfectos, van a ir a estudiar en cambio la barbarie representada por unos niños en uno de los extremos más olvidados de México, en la frontera entre Chiapas y Guatemala, y que en ese sentido parecen representar la barbarie. Y sin embargo, cuando se encuentran, Lucía lo que va descubriendo es que uno se vuelve en espejo de los otros y que en realidad dentro del propio grupo de científicos también hay una enorme cantidad de mentiras, de engaños, de dobleces, de imposturas y de violencia también. Entonces, para mí era, eso sí, digamos, funcionará o no funcionará, pero eso sí tengo que decirte que siempre tuve yo esta idea. Tengo que decir que en el caso, digamos, de quienes escribimos literatura, ni los editores ni nadie más interviene en la escritura de un libro. Soy solo el propio autor frente a la pantalla o a la página. Entonces, simplemente siempre quise que fuera así la historia, que tuviera estos múltiples niveles. Y luego, pues tú ya es la palabra de si funciona o no funciona. Ok, muchísimas gracias por aclarar esa inquietud que tenía. Muchas gracias. Gracias a ti. Jorge, yo quisiera aquí apuntar un par de cosas. Yo te conocí justamente cuando Leer la Mente, y tenía yo aquí anotado 18-19 de julio de 2011, que nos diste un taller en el Péndulo, allá en Polanco, y bueno, desde entonces pues ya me ganaste como lector, porque a pesar, como decía Albert, a mí me costó también un poco de trabajo leer, pero me gustó muchísimo ese libro, y como dicen, de ahí para el Real. Nada más quería compartir y recordar la anécdota. Uno de nuestros compañeros, Héctor Juárez, que no pudo estar por cuestiones de trabajo, te manda aquí un par de preguntas que creo que estaban un poquito relacionado con lo que estábamos comentando al momento. Dice, Partes de Guerra se titula porque habla de la guerra de quién era Luis y sus múltiples relaciones o por la violencia que se vive en Corozal. ¿Por qué elegir esa ciudad para la historia y la situación que viven allá? Y bueno, hay algo de verdad sobre la investigación para averiguar el origen de la violencia y es cierta la investigación. Esas son las preguntas. Muy bien, pues bueno, la segunda parte creo que ya quedó respondida, ¿no? Como sí. No es una historia basada en un hecho real puntual, sino que está basado en muchos hechos semejantes que me dediqué a investigar. Y luego, ¿por qué Corozal? Tengo que decir que cuando empezaba la novela, varios de los casos que yo había recopilado de violencia entre niños y adolescentes ocurrían sobre todo cerca de la frontera norte del país. Pero también muy pronto me di cuenta o quise que esta novela fuese sobre todo, como les decía, una novela sobre personas, sobre gente que sufren violencia y que luego ejercen violencia. Esa es la característica que está presente en casi todos los personajes, tanto los científicos, la propia Lucía, como los niños. Y entonces, en ese momento quise simbólicamente ubicar la historia no en la frontera norte, sino en la frontera sur. ¿Por qué? Porque nosotros los mexicanos conocemos mucho mejor las historias de la frontera norte, estamos mucho más acostumbrados, tenemos una larguísima historia de migración hacia Estados Unidos y en donde siempre nos hemos visto como víctimas de Estados Unidos, de la violencia que ejercen en la frontera
las patrullas fronterizas, la migra, en la época que incluso había rangers en varios lugares cazando migrantes mexicanos. En fin, estamos acostumbrados a vernos víctimas de la violencia frente a los migrantes. Pero desde hace unos años, sobre todo desde que Trump obliga al gobierno mexicano a cambiar su política de migración, convierte la frontera sur en un lugar de una enorme violencia también de nuestra parte hacia los migrantes centroamericanos, sudamericanos, haitianos y de muchos otros países que intentan atravesar México cruzando por la frontera sur, que antes era una frontera prácticamente invisible, que se podía cruzar sin ningún problema. Ahora, en cambio, vemos todas estas caravanas, migrantes, etcétera, intentando cruzarla. Y entonces yo quería que simbólicamente la historia ocurriese en la frontera sur, entre Guatemala y México, precisamente porque ahí también México nos convertimos en un país que hemos sido víctimas de violencia, pero donde ahora nosotros también la ejercemos. En toda la frontera sur estamos devolviendo migrantes a sus países, estamos internándolos en campos de concentración, sobre todo en Soconusco, estamos enviando a la Guardia Nacional a lugares donde antes nunca hubo controles migratorios. Entonces, la razón de ubicarla en frontera Corozal, sobre todo en la frontera entre Chiapas y Guatemala, es esta. Muy bien, pues muchas gracias a nombre de Héctor Juárez. Melissa, adelante con tu pregunta. Muchas gracias, Víctor. Jorge, un placer conocerte. Para mí es el primer libro tuyo que leí y debo decirte que tienes realmente una prosa muy, muy atractiva. Atrapas en tu forma de escribir y me encanta también el manejo que tienes del lenguaje. El libro se lee muy fácilmente. Y después de estar escuchando todas las respuestas, que de hecho varias de mis dudas ya las han dicho mis compañeros, quizás preguntarte un poco, después de que dijiste que todo este análisis de la violencia y de la empatía y de cómo deberíamos pasar más allá de la empatía y hacia la acción, quería preguntarte si el final, este retorno de Lucía a un espacio de violencia, pero también a un espacio de empatía con las niñas, sobre todo con Saraí. Si esto es también una forma de ella de actuar bajo sus circunstancias, con el contexto en el que se maneja y con el contexto que tiene después de todo el descubrimiento que hace en general de su entorno de compañeros y también de lo que sucedió en Corozal. Entonces, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, que es un club de lectura y donde ustedes ya leyeron la novela, es más fácil hablar de ciertos puntos porque esta novela tiene, digamos, una especie de sorpresa final que para el lector que no lo ha leído, pues no quisiera spoilear, no quisiera contarla, pero muchísimas gracias por la pregunta. En efecto, esta para mí también, sobre todo, está centrada esta novela en el personaje de Lucía. Más allá de lo que le pasan a los otros personajes, a Luis y a sus compañeros, más allá de lo que le pasa a los niños, para mí la novela es sobre todo, ¿no?, el camino de Lucía, el tránsito de Lucía, ¿no? Y es un tránsito, digamos, intenso en múltiples niveles. Intenso en términos profesionales y muy intenso en términos emocionales para ella. Por eso, digamos, la novela está centrada en la idea de Lucía de tener que decidir entre la parte racional del cerebro o la parte emocional del cerebro, identificadas con el cerebro o el corazón. Y ese es un tema que se repetirá en toda la historia, que termina siendo circular. O sea, Lucía empieza la novela y ha regresado a Frontera Corozal para tener ahí esa nueva etapa de su vida, que solo sabemos qué significa esa nueva etapa de su vida al final de la novela. Entonces, en realidad es un largo camino de Lucía de llegar a Corozal, de que muera en Corozal, esto sí lo podré decir a Luis, que empiece entonces su doble pesquisa. Lucía lleva a cabo 2 investigaciones al mismo tiempo.
la investigación de quién era realmente Luis, o sea, irse identificando con unos y otros, para finalmente lo que a mí me importa, y es lo que importa también mucho en la literatura, es la transformación interna que ocurre en Lucía. Como ese sacudimiento doble de descubrir quién era realmente su venerado maestro Luis y realmente qué pasa con los niños y cómo ella en algún sentido desata una segunda tragedia entre los niños, va a terminar sacudiéndola y cambiándola. Y la cambia también físicamente y va a cambiar todo su destino. Ese proceso de transformación, a fin de cuentas, para mí era el centro de la novela. Es una novela en donde ella es una protagonista única, en el sentido de que es la única que narra, aunque otras voces se le vayan mezclando, pero ella solo narra. Y ese camino de ella, de llegada por primera vez a Frontera Corozal de Chiapas, y luego el regreso y su cambio de vida y su transformación, es lo que me parecía más importante en la novela. Pero muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, Jorge. No, realmente sí, o sea, es muy interesante. Y sabes que un poco haciendo eco de lo de Daniela, al seguir a Lucía, creo que nos hubiera gustado más como ver cómo ella desmenuzaba el problema racional que tenía. Pero tienes razón, efectivamente el tema también era más de un crecimiento interno y una transformación. Y muchas gracias por aportarnos esto que nos enriquece la lectura. Muchas gracias. Gracias, Melissa. Alberto, adelante con tu pregunta. No se te escucha, Alberto, tu micrófono. Disculpen. Pues la verdad es que me disfruté mucho el libro. Efectivamente, ya varios de los temas que yo tenía pensado han sido comentados. La verdad es que cuando leí la última página dije, wow, se sacó un 10 aquí el escritor, ¿no? A mí una de las cosas que más interesantes me parecen es cómo se aborda la violencia desde lo más íntimo, ¿no? Lucía, pues de alguna manera también violenta un poco a sus novios, ¿no? Luis, pues finalmente, de una manera psicológica, violentó a muchísima gente. Entonces, es una violencia desde lo mental hasta lo físico, lo que manejas en el libro. Y una de las partes que a mí me genera mucha inquietud es precisamente eso, ¿no? Cómo nos vamos acostumbrando a la violencia cuando a los padres de los niños no involucrados, que nada más fueron testigos, perdóname, sí, que nada más fueron testigos, cuando se les dice a los papás el por qué el actuar de sus hijos, lo rechazan, ¿no? Entonces, esa parte psicológica que nos está afectando hoy día, ya es histórico, ¿no? Ya es cultural, no es posible que en mi casa pase. Creo que es lo que va generando más violencia el negarlo, ¿no? Ahí decía alguna de las compañeras que por qué tocar el tema. Pues creo que es un tema que debemos de tocar para seguirlo viviendo, ¿no? Aquí, y cómo se genera una violencia también entre el equipo de trabajo. O sea, hay violencia en toda la novela sin llegar al escándalo, ¿no? Pero hay una violencia. Y a mí la parte que yo te quería preguntar, ¿por qué llegar a la empatía de una mujer violentada con una asesina, ¿no? Sé que sucede, y al final no podemos llegar tampoco a un resultado de la novela, porque creo que hoy día nadie, no sé si de veras se ha investigado cuál es el origen de la violencia en el ser humano, pero también llegar a esa empatía, de dónde viene, perdón. Pues muchas gracias por notarlo, Alberto. Sí, ahí hay otra parte que para mí también terminó siendo central en Lucía, y esto es lo que le pasa a un escritor conforme va narrando. Uno empieza con un personaje, pero luego el desarrollo que va adquiriendo, pues uno tiene la sensación de que va tomando su propio camino, aunque no sea cierto, pero uno se mete tanto, tiene tanta empatía finalmente con el personaje, en el caso de Lucía, que de pronto va tomando su propio camino.
Y a mí no dejó de sorprenderme al final, darme cuenta que en efecto Chagas, de haber sido víctima de violencias distintas, la violencia que ejerce su padre, el que su madre muera cuando ella nace, el padre alcohólico, las distintas, y ella misma se comporta de maneras muy erráticas con sus parejas, podríamos decir que también de otras maneras violentas. Y sin embargo, cuando empieza toda la historia, con quien va a terminar identificándose ella es sobre todo con Saraí, con la asesina. Pero también, después de descubrir que la asesina también era víctima de otras tantas violencias. Eso no quiere decir que justifiquemos, y ese no sería el sentido de la novela, en ninguna medida el asesinato de... Pero sí el que se vuelva complejo. Digamos, yo detesto, y esto viene, ahora estaba releyendo la poética de Aristóteles, y ahí está expresado igual, los personajes que solo son buenos o solo son malos, ¿no? Sí. Los personajes, ya decía Aristóteles, que funcionan, son aquellos que están a la mitad. Y eso creo que es un poco lo que pasa con muchos de los personajes que están aquí. No podríamos decir que Saraí es mala del todo. Tampoco, por supuesto, que es buena. Y tampoco podemos decir lo mismo de la víctima, ¿no? O sea, la víctima, por supuesto, es víctima y en un sistema de derecho, pues tendrían que pagar quienes la asesinaron. Pero ella tampoco era solo buena, ¿no? No era solo una víctima. También ella ejerció muchas formas de violencia sobre su prima, sobre el novio, sobre su entorno. Entonces, la sensación que nos queda, o por lo menos a mí mismo que queda al final, es que no es fácil entender qué es lo que pensamos sobre cada personaje en ese sentido. Y esa ambigüedad moral creo que es importante porque nos permite tener mayor lucidez a la hora de no ser tan claros en qué sentimos por cada uno. Si fuera muy fácil al final decir, pues este es el bueno y este es el malo, la novela la cierras y prácticamente se termina. Cuando en cambio moralmente es ambiguo, la historia puede quedarte en la cabeza mucho tiempo para tratar de reflexionar sobre lo que realmente está ocurriendo. Muchas gracias. Sí, la verdad es que me encantó que ha sido en Chiapas. Yo viajo a Chiapas todos los meses. He vivido algunos meses por allá en San Cristóbal. Conozco muy bien las fronteras, Tapachula, Cuauhtémoc. Y pues sí, la violencia es parte de la vida de Chiapas hoy más que nunca. No llega a las noticias, ¿no? Pero la violencia es parte de la vida diaria en Chiapas, en las comunidades. Y bueno, pues ojalá que se tomen cartas en el asunto. Te agradezco mucho y felicidades por el libro. Muchísimas gracias, qué amable. Marien, adelante. Buenas tardes, Jorge. Y casi todo ya nos lo has respondido. A mí me queda una duda. ¿De verdad podría alguien como Luis tener tantísimas mujeres y tener su familia y el trabajo? Eso me queda la duda. Y otra es la portada. Que nos pudieras hablar un poquito acerca de la portada. Bueno, ahí tendría simplemente que decirles que la novela está, basada en muchas personas reales, mezcladas, que no son o sea, no se podría decir que cada personaje tiene una representación en la realidad. Al crear personajes, los narradores somos como el Dr. Frankenstein. Tomamos un brazo de una persona y el cuerpo de otra, la cabeza de otra, y con eso vamos creando estos monstruos. Pero simplemente te diría que eso que suena inverosímil es menor que 2 casos que conozco y que fueron los que utilicé para crear el personaje. Entonces, sí, a veces puede parecer inverosímil, pero a veces la realidad es todavía superior a la ficción. Y las portadas ahí sí, debo decir, normalmente a veces un autor puede sugerirla, pero casi siempre son las editoriales quienes más bien se la sugieran al autor. A mí me presentaron 5 portadas diferentes y luego coincidimos bastante mi editora, Mayra González, y yo, en elegir esta entre las varias que nos presentaron. Es una portada que es fuerte y en alguna medida levemente explícita, pero al mismo tiempo no es una portada en donde la violencia sea clara. Entonces, realmente está detrás y de fondo el río Usumacinta.
Sí es una foto, digamos, de la frontera tal cual entre México y Guatemala. Yo estuve por ahí, luego a la hora de ir a Frontera Corozal. Y luego a partir de ahí, el artista que hizo la portada decidió incluir a esta mujer que está realmente haciendo un performance dentro de una bolsa de plástico, pero que en el contexto de la novela pues tiene un significado todavía mucho más siniestro. No sé si les gusta o no, si les parece demasiado fuerte o no. Eso más bien yo les preguntaría a ustedes. Finalmente esa no es mi portada, es simplemente la que elegimos y que nos parecía que en algún sentido reflejaba algo de la trama. Muchas gracias, Jorge. Sí, sí está atractiva la portada. Paola, adelante con tu pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Jorge, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Nos acordamos que el año pasado leímos la de la novela criminal y ya habíamos tenido el gusto de estar contigo. Fíjate que ahora que, como dice Meli, que ahora que tenemos el gusto de que nos amplíes la experiencia lectora, creo que cambia un poco mi percepción acerca de la novela, porque puede ser, como dice Dani, chocante, ¿no? Estas dos historias y como que la vida íntima de un hombre que tiene una cierta apariencia y que quiere representar lo que no es, pero conforme estabas hablando de la violencia, estaba yo pensando que efectivamente estamos muy acostumbrados a asociar como la violencia con cuestiones sociales, de pobreza, de marginación necesariamente, de falta de instrucción, pero creo que haces un muy buen balance en los dos tipos de, o sea, en una violencia agresiva que puede acabar en el daño físico y en terminar la vida de una persona, pero también estás hablando sutilmente de la otra violencia, como dices tú, de los civilizados, de los estudiados, porque ellos todos son violentos, ¿no? O sea, independientemente de si vivieron o no violencia en sus vidas, o sea, Lucía, como decía Alberto, violenta a los novios. El engaño es un tipo de violencia, aunque sea sutil. Y Luis, o sea, el que quiere investigar sobre la violencia, pues él también ha violentado a muchas mujeres haciéndoles promesas falsas, ¿no? Entonces, creo que es un balance muy bueno entre como esta idea social de pobreza, marginación, generadora de violencia, como entonces, ¿qué es lo que genera la otra violencia? Si estos eran estudiados y civilizados y se boicotean y se pisan, se dan puñaladas en la espalda, etcétera. Entonces, creo que quería preguntarte, pero me parece que ya lo has dicho respondiendo otras preguntas, si era tu intención, y me parece que sí tenías como esta cierta intencionalidad de mostrar estos dos polos. Yo no, por mi parte, si amplías un poco la respuesta, y agradecerte porque por lo menos a mí sí me ha puesto como a pensar, a reflexionar dónde está el origen de la violencia. Unos lo querían encontrar simplemente en disfunciones cerebrales a nivel de neurociencia, o otros los queremos encontrar solamente en todo lo psicosocial, ¿no? Y entonces, ¿dónde está y también, por lo que se ve, también una parte interna de la voluntad, que tiendes a ejercer, aunque sea una violencia sutil. Entonces, acabo de leer hace poquito un libro muy bueno de una psiquiatra especializada en neurociencia, que no es que hable de la violencia, sino al contrario, habla de la felicidad. Entonces, un poco pensando que, como dicen algunos filósofos, el mal es ausencia de bien, pues creo que me quedo reflexionando con el sentido de que el origen de la violencia está un poco en nosotros mismos cuando no encontramos el sentido de nuestra vida, o cuando ponemos un sentido que debe ser trascendente en una cuestión efímera. Entonces, pues nada, o sea, si puedes ahondar un poquito en si era tu intención, y agradecerte que tu novela a mí me haya hecho reflexionar. Se agradece mucho cuando una experiencia lectora te deja más allá del entretenimiento, te deja un cierto aprendizaje. Y bueno, yo sí encontré un poco exagerado el personaje de Luis, pero oyéndote hasta me parece que es como ejemplificante de esto, y no dudo que probablemente en la realidad haya personas
pues que ya también yo creo que padecen un cierto tipo de enfermedad, cuando es como una búsqueda insaciable de este tipo de interacciones y pues pasando sobre la integridad de las demás personas, incluida su familia, ¿no? Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Paola, por estar aquí. Muchas gracias por volvernos a ver acá después de una novela criminal. Y en efecto, tienes razón, sí, era mi intención retratar muchos tipos de violencia distintos, de sectores distintos, de educaciones distintas, de contextos distintos, violencia, desde luego, llevada a su extremo, en el caso del asesinato, y luego las violencias que cometen todos los personajes y que muchos de nosotros cometemos también siempre, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Y reflexionar sobre en qué medida justo somos los seres humanos violentos por naturaleza o en qué medida la sociedad nos lo hace, pero como en cualquier caso no dejamos de serlo. Está ahí en algún sentido de todas maneras programado en nosotros darwinianamente para sobrevivir y la ejercemos en muchos medios, en el medio académico, en las relaciones, por supuesto, de pareja y amorosas, y luego en las relaciones amistosas, y cómo ahí de todas maneras están todas estas envidias, engaños, que no son sino otras formas distintas de violencia. No es que todas sean punibles, no es que pueda compararse la traición de un amigo con el asesinato. La traición de un amigo normalmente nadie terminaría en la cárcel por ello, en cambio el asesinato uno debe terminar en la cárcel. Pero todo esto además en un país donde no hay justicia, un país donde no importa lo que hagas, en cualquier caso, lo más probable es que los criminales nunca paguen y que en cambio en la cárcel tengamos a muchos inocentes. Muchas gracias. Oye, por cierto, el libro que te digo que habla de la felicidad es la doctora Mariel Rojas Estapé, que tiene ahorita un libro muy, muy bueno sobre los procesos bioquímicos que suceden en el cerebro y que nos acercan a la felicidad. Exacto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, ya prácticamente estamos sobre el final, Jorge. Yo te quisiera preguntar, más allá del libro, pues si se vale dos en uno. Por un lado, ¿qué significó para ti el premio Alfaguara en tu carrera? Uno, y por el otro lado, ¿qué significa o cómo te sientes en esta nueva etapa, nuevamente trabajando en Madrid, en España? Sí. Bueno, pues desde luego el premio Alfaguara fue una parte muy importante en vida, ¿no? Pero es mucho mayor que lo que podría haber alcanzado sin el premio. Se pudo publicar en toda América Latina, en España, en Francia, en Italia, y ahora se estrenará la serie de televisión, así que pues eso todo, ¿no? Hace que, por supuesto, fue un momento muy importante y de que estoy muy agradecido con los jurados y con la editorial por hacerlo. Y en efecto, en esto a mí siempre me ha gustado ir cambiando de vida mucho. Ahora he vivido en otros momentos en España, esta es mi cuarta vez viviendo en España, he vivido también en Francia, en Italia, en Estados Unidos, me gustan estas idas y vueltas. Y muy contento ahora de estar representando a la UNAM, a mi casa, aquí en España, ¿no? Para tratar de acentuar los intercambios académicos y culturales entre la UNAM y las instituciones españolas. Qué bueno, pues muchísimas gracias. Albert. Ya nada más para terminar, los que tengan. Bueno, no sé, Jorge, si nos quieras dar unos minutos más, acaba de entrar Silvia. Silvia, no sé si tengas alguna pregunta. No nos escucha, creo. No nos escucha, ¿verdad? Bueno, entonces ya nada más para terminar, bueno, ya nada más agradecerte nuevamente el que hayas estado con nosotros, y si tienen por ahí la portada de su libro a la mano, pues ahora sí que mostrarla para tomarnos la foto del recuerdo y tenerla aquí entre nuestros autores leídos en el grupo. Una. Muchísimas gracias. 2 y 3. Listo. Libros Pues muchas gracias, Jorge. En papel. Muchísimas gracias. No, les agradezco mucho la invitación, como siempre. Así que, no, muchísimas gracias.
Siempre nos gusta leerte y bueno, pues aquí estaremos pendientes de tus próximas obras, de tus próximos trabajos y bueno, nos dará mucho gusto volver a tenerte nuevamente con un libro más. Gracias y gracias a todos. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias de Saludos nuevo, a España. hasta la próxima. Muchas gracias, de verdad. Hasta luego, adiós. Gracias, Hasta feliz luego. tarde. Salimos del